Más allá del principio del placer. En las primeras páginas de Más allá del principio del placer, Sigmund Freud introduce y problematiza uno de los pilares fundamentales de la teoría psicoanalítica, el principio del placer. Desde el inicio, Freud afirma que en la teoría psicoanalítica se adopta, sin reservas, el supuesto de que el decurso de los procesos anímicos es regulado automáticamente por el principio de placer, página 7. Esto significa que toda actividad psíquica se inicia como respuesta a una tensión displacentera y se orienta hacia la reducción de dicha tensión, ya sea evitando el displacer o produciendo placer. Este enfoque incorpora lo que Freud denomina el punto de vista económico, que, junto con los aspectos tópico y dinámico, constituye una exposición metapsicológica completa de los procesos psíquicos. Sin embargo, Freud reconoce casi de inmediato las limitaciones de este principio. Aunque el principio de placer parece gobernar la vida anímica, la experiencia muestra que no todos los procesos psíquicos conducen al placer. Freud señala, en verdad, es incorrecto hablar de un imperio del principio de placer sobre el decurso de los procesos anímicos, página 9. Esto se debe a la existencia de fuerzas que lo contrarían, como el principio de realidad, que surge bajo la influencia de las pulsiones de autoconservación del yo. Este principio no renuncia a la búsqueda de placer, pero exige posponer la satisfacción, renunciar a ciertas vías y tolerar displaceres provisionales en aras de una ganancia futura. Freud explica que, el principio de placer sigue siendo todavía por largo tiempo el modo de trabajo de las pulsiones sexuales, difíciles de educar, página 10, lo que a menudo lleva a conflictos internos. Otra fuente fundamental de displacer, y por tanto de ruptura del principio de placer, es el proceso de represión. Cuando ciertas pulsiones resultan inconciliables con la unidad del yo, son segregadas y retenidas en estadios inferiores del desarrollo psíquico. Si posteriormente logran satisfacerse, aunque sea de manera indirecta, esa satisfacción, que en otras circunstancias sería placentera, es vivida por el yo como displacer. Freud afirma que todo displacer neurótico es de esa índole, un placer que no puede ser sentido como tal, página 10 a 11. Esto ilustra cómo el principio de placer puede verse quebrantado por conflictos internos derivados de la represión. Freud también se refiere a las bases fisiológicas y filosóficas de su teoría. Apoya su concepción económica, que vincula placer y displacer con aumentos y disminuciones en la cantidad de excitación psíquica, en las ideas del psicofísico Goethe. Fechner, cita a Fechner. Todo movimiento psicofísico que rebase el umbral de la conciencia va afectado de placer en la medida en que se aproxime, más allá de cierta frontera, a la estabilidad plena, y afectado de displacer en la medida en que más allá de cierta frontera se desvíe de aquella, página 8. Esto refuerza la idea de que el aparato psíquico busca mantener un nivel bajo y constante de excitación, lo que Freud relaciona con el principio de constancia. Finalmente, en estas primeras páginas, Freud sienta las bases para la introducción de un concepto que desafía radicalmente el principio del placer, la compulsión de repetición. Aunque aquí aún no la desarrolla plenamente, ya anticipa que ciertos fenómenos, como los sueños traumáticos y algunos tipos de juego infantil, parecen operar más allá de la búsqueda de placer, obligando al individuo a revivir experiencias dolorosas. Esto lo llevará más adelante a postular la existencia de pulsiones de muerte, un impulso primordial hacia la reducción total de la tensión, incluso hacia la inanimación. Así, desde el inicio, Freud prepara el terreno para una revisión profunda de su teoría de las pulsiones, cuestionando la primacía absoluta del principio del placer y abriendo la puerta a una comprensión más compleja y conflictiva de la vida psíquica. En las páginas 11 a 20, Freud profundiza en fenómenos clínicos que desafían abiertamente el principio del placer y lo llevan a postular una fuerza psíquica más primaria, la compulsión de repetición. Comienza analizando la neurosis traumática, un estado que surge tras conmociones como accidentes o experiencias bélicas. Lo que intriga a Freud es la vida onírica de estos pacientes. La vida onírica de la neurosis traumática muestra este carácter. Reconduce al enfermo, una y otra vez, a la situación de su accidente, de la cual despierta con renovado terror, página 13. Estos sueños traumáticos no pueden ser interpretados como cumplimientos de deseo, la función primordial del sueño según su teoría anterior. Al revivir constantemente la experiencia dolorosa, el sueño parece servir a otro propósito, posiblemente ligado a un intento de dominar retrospectivamente el estímulo abrumador que irrumpió en el aparato psíquico. Para buscar un paralelo en el funcionamiento psíquico normal, Freud se vuelve hacia el juego infantil. Relata su famosa observación de un niño de 1 año y medio que jugaba a arrojar un carretel de madera fuera de su cuna, acompañando la desaparición con un «oh», interpretado como «for», se fue, y su reaparición con un «da», acá está. Freud interpreta que este juego, el «for da», estaba entramado con la partida de la madre, una vivencia claramente displacentera para el niño. La clave está en que el niño repetía activamente, como juego, una experiencia en la que originalmente fue pasivo. En la vivencia era pasivo, era afectado por ella. Ahora se ponía en un papel activo repitiéndola como juego, a pesar de que fue displacentera, página 16. Este afán de dominio, sin embargo, no explica completamente por qué el acto de desaparición, el for, el momento displacentero, se repetía con tanta o más frecuencia que el reencuentro gozoso. Esto sugiere la acción de un impulso a repetir por encima de la búsqueda de placer. Freud explora otras motivaciones para el juego, como un deseo de vengarse de la madre o la expresión de emociones hostiles,
pero concluye que el fenómeno central es la transformación de una vivencia pasiva y dolorosa en una activa y lúdica. Esto lo lleva a plantear una duda fundamental. ¿Puede el esfuerzo de procesar psíquicamente algo impresionante, de apoderarse enteramente de eso, exteriorizarse de manera primaria e independiente del principio de placer? Página 16. Aunque en este caso específico la repetición podía estar asociada a una ganancia de placer por el dominio activo, la semilla de la compulsión de repetición como tendencia autónoma ya está plantada. El análisis de la compulsión de repetición se intensifica cuando Freud la examina en el contexto de la cura psicoanalítica. Describe cómo, en lugar de recordar lo reprimido, los pacientes están forzados a repetir lo reprimido como vivencia presente, página 18, especialmente en el terreno de la transferencia. Esta neurosis de transferencia hace que el paciente reviva, en su relación con el analista, los conflictos y experiencias dolorosas de su infancia, particularmente aquellos vinculados al complejo de Edipo. Lo crucial es que repiten ocasiones indeseadas y estas situaciones afectivas dolorosas, página 21, que en su momento no procuraron placer alguno y que tampoco lo procuran al ser revividas. Freud se pregunta, ¿qué relación guarda con el principio de placer la compulsión de repetición, la exteriorización forzosa de lo reprimido? Página 20. La respuesta es que, claramente, esta compulsión actúa más allá del principio de placer, ya que produce displacer al yo consciente. Finalmente, Freud extiende este fenómeno más allá del consultorio, observándolo en la vida de personas no neuróticas como un destino que las persiguiera, de un sesgo demoníaco en su vivenciar, página 21. Personas cuyas relaciones siempre terminan en la traición, o que repiten indefinidamente los mismos patrones autodestructivos, muestran la acción de esta misma compulsión. Al reunir la evidencia de los sueños traumáticos, el juego infantil, la transferencia y estos destinos fatales, Freud se atreve a formular su audaz hipótesis. Osaremos suponer que en la vida anímica existe realmente una compulsión de repetición que se instaura más allá del principio de placer, página 22. Esta fuerza se le aparece como más originaria, más elemental, más pulsional que el principio de placer que ella destrona, página 23, preparando el terreno para la introducción de las pulsiones de muerte en la teoría psicoanalítica. En esta sección crucial, páginas 21 a 30, Freud consolida su argumento sobre la compulsión de repetición y comienza a construir el andamiaje metapsicológico que le permitirá explicarla. Retoma los fenómenos de la transferencia y el destino fatal, para afirmar que, a pesar de que en ellos pueden entreverse otros motivos, la evidencia es suficiente para postular la existencia de una fuerza psíquica que opera más allá del principio de placer. Señala que en los casos de transferencia, la compulsión es ganada para el bando del yo, que quiere aferrarse al principio de placer, página 22 a 23, lo que demuestra su potencia y su carácter de fuerza primaria que puede ser cooptada. Concluye que esta compulsión nos aparece como más originaria, más elemental, más pulsional que el principio de placer que ella destrona, página 23. Este es un punto de inflexión. Ya no se trata de una mera excepción, sino de un principio más fundamental. Para explorar las bases de este nuevo concepto, Freud se embarca en una especulación, a menudo de largo vuelo, página 24, centrándose en la naturaleza y ubicación del sistema consciente, CC. Sostiene que la conciencia no es la esencia de lo psíquico, sino una función de un sistema particular, el sistema PCC, percepción-conciencia, que se sitúa en el límite entre el mundo exterior y el interior. Su hipótesis más audaz aquí es la incompatibilidad entre la conciencia y la memoria. Para un mismo sistema son inconciliables el devenir consciente y el dejar como secuela una huella anémica, página 25. El sistema CC sería un sistema de recepción que no retiene huellas permanentes, estas se formarían en los sistemas interiores, preconscientes e inconscientes. Así, la conciencia surge en reemplazo de la huella anémica, página 25. Freud desarrolla entonces un modelo biológico especulativo del aparato psíquico, imaginándolo inicialmente como una vesícula indiferenciada de sustancia estimulable, página 26. La superficie de esta vesícula, en contacto directo con el mundo exterior, se diferenciaría para formar una corteza o una protección antiestímulo. Esta membrana tiene la función vital de proteger al organismo de las energías hiperpotentes del exterior, apartando los estímulos, página 27, y permitiendo que solo pequeñas cantidades filtradas lleguen a las capas más profundas. Los órganos sensoriales son entendidos como extensiones especializadas de este sistema, que toman solo pizquitas del mundo exterior, página 27 a 28. La situación es radicalmente diferente para los estímulos que provienen del interior del organismo. Hacia ellos, la protección antiestímulo es ineficaz, ya que actúan directamente sobre el aparato psíquico, en medida no reducida, página 28. Las pulsiones, como representantes de estas excitaciones internas, se convierten así en la fuente más proficua de estímulos para el sistema. Freud postula que el mecanismo de la proyección tiene su origen aquí, como un intento del aparato de tratar las excitaciones internas displacenteras como si fueran externas, para poder aplicarles la defensa de la protección antiestímulo. Es en este contexto donde Freud redefine el trauma. Lo concibe como una excitación externa lo suficientemente fuerte como para perforar la protección antiestímulo, página 29. En este momento, el principio de placer queda abolido, ya que la tarea urgente ya no es evitar el displacer, sino dominar el estímulo,
ligar psíquicamente los volúmenes de estímulo que penetraron violentamente, página 29. Este proceso de ligazón es un trabajo económico previo y necesario para que el principio de placer pueda restablecer su imperio. Aquí encuentra Freud una explicación para los sueños traumáticos. No obedecen al principio de placer, sino a la compulsión de repetición al servicio de esta tarea de ligazón. Estos sueños buscan recuperar el dominio sobre el estímulo por medio de un desarrollo de angustia cuya omisión causó la neurosis traumática, página 31. De este modo, la función del sueño de cumplimiento de deseos se revela como una adquisición secundaria, subordinada a una función más primitiva de dominación y elaboración de lo traumático. En esta sección fundamental, pags 31 a 40, Freud da un giro radical en su teoría al postular la existencia de las pulsiones de muerte. Partiendo de la evidencia de la compulsión de repetición, se atreve a definir la naturaleza más esencial de la pulsión. Si la compulsión de repetición nos muestra un impulso a revivir experiencias pasadas, incluso las dolorosas, Freud extrapola este carácter a toda pulsión en general. Llega así a una definición audaz. Una pulsión sería entonces un esfuerzo, inherente a lo orgánico vivo, de reproducción de un estado anterior que lo vivo debió resignar bajo el influjo de fuerzas perturbadoras externas, sería una suerte de elasticidad orgánica o, si se quiere, la exteriorización de la inercia en la vida orgánica, página 36. Este es un cambio de paradigma. La pulsión no es principalmente una fuerza de cambio y progreso, sino de conservadurismo y regresión. Llevando este principio conservador a su consecuencia lógica extrema, Freud se pregunta cuál sería el estado anterior, más arcaico que toda vida aspiraría a recuperar. Su respuesta es que el estado anterior a la vida misma es la materia inorgánica. De esto deduce su tesis más célebre y sombría. La meta de toda vida es la muerte, y en retrospectiva, lo inanimado estuvo ahí antes que lo vivo, página 38. La pulsión, en su esencia, es un esfuerzo por regresar a lo inorgánico, es decir, una pulsión de muerte. Freud especula con un origen mítico de la vida. En un momento, fuerzas desconocidas animaron la materia inerte, generando una tensión que desde entonces pugna por nivelarse. Así nació la primera pulsión, la de regresar a lo inanimado, página 38. Los complejos rodeos que observamos en los fenómenos vitales no serían sino los caminos indirectos y retrasados que la evolución ha impuesto a este impulso primordial hacia la muerte. Esto crea una paradoja aparente con las pulsiones de autoconservación. Si la meta es la muerte, ¿por qué el organismo lucha tan tenazmente por conservarse? Freud resuelve esta paradoja de manera brillante. Las pulsiones de autoconservación no contradicen la pulsión de muerte, sino que están a su servicio. Su función es asegurar que el organismo quiere morir a su manera, página 39, siguiendo su propio camino interno hacia la muerte y evitando cualquier cortocircuito que lo devuelva prematuramente a lo inorgánico. Así, estos guardianes de la vida fueron originariamente alabarderos de la muerte, página 39. Sin embargo, esta concepción monista de la pulsión se ve desequilibrada por la existencia del otro gran grupo pulsional, las pulsiones sexuales. Frente a la pulsión de muerte, que es silenciosa e interna, las pulsiones sexuales se presentan como revoltosas y orientadas a la unión. Freud encuentra aquí la solución en la teoría de la herencia y la embriología. Las células germinales, óvulos y espermatozoides, se comportarían de manera absolutamente narcisista, página 49, conservando la estructura originaria de la sustancia viva y portando la potencial inmortalidad. Al fusionarse en la fecundación, no solo crean un nuevo individuo, sino que laboran en contra del fenecimiento de la sustancia viva y saben conquistarle lo que no puede menos que aparecérsenos como su inmortalidad potencial, página 40. De este modo, las pulsiones sexuales se constituyen como las genuinas pulsiones de vida o eros, que se oponen a las pulsiones de muerte. La vida de los organismos superiores se convierte así en un conflicto dinámico entre estos dos grupos de pulsiones. Uno de los grupos pulsionales se lanza, impetuoso, hacia adelante, para alcanzar lo más rápido posible la meta final de la vida. El otro, llegado a cierto lugar de este camino, se lanza hacia atrás para volver a retomarlo desde cierto punto y así prolongar la duración del trayecto, página 40. Con esta formulación, Freud establece la dualidad pulsional final entre Eros y Tánatos, que regirá su obra posterior. En esta sección, pags 41 a 50, Freud aborda y rechaza la posibilidad de una pulsión de perfeccionamiento inherente a la vida. Considera la creencia común de que existe en el ser humano un impulso hacia un mayor rendimiento espiritual y ético, pero declara rotundamente, solo que yo no creo en una pulsión interior de esa índole, página 41. Argumenta que la evolución humana puede explicarse por los mismos principios que el animal, sin necesidad de postular una fuerza teleológica. El aparente afán de perfeccionamiento en una minoría lo atribuye a un fenómeno resultante de la represión de las pulsiones. La pulsión reprimida, al no poder alcanzar su satisfacción plena y originaria, genera una tensión insoportable que se manifiesta como un impulso hacia adelante. La diferencia entre el placer de satisfacción hallado y el pretendido engendra el factor pulsionante, que no admite aferrarse a ninguna de las situaciones establecidas, página 42. Este factor pulsionante crea la ilusión de una pulsión de progreso, cuando en realidad es un efecto de la dinámica conflictiva de la represión. Para resolver las tensiones de su teoría dualista, Freud emprende una revisión histórica de la teoría de la libido.
Recuerda que inicialmente la oposición se estableció entre pulsiones sexuales, dirigidas al objeto, y pulsiones yoicas, vinculadas a la autoconservación. Sin embargo, el descubrimiento del narcisismo complicó este esquema, al revelar que el yo mismo podía ser un objeto de la libido. Esto llevó a reconocer que una parte de las pulsiones yoicas fue reconocida como libidinosa, página 51. La libido, antes confinada a las pulsiones sexuales, ahora aparecía también en el yo, en forma de libido narcisista. Esto disolvía la oposición cualitativa original y forzaba a una redefinición. La introducción de las pulsiones de muerte permite a Freud establecer una nueva y más fundamental oposición. Ya no se trata de pulsiones yoicas versus sexuales, sino de pulsiones de vida, eros, versus pulsiones de muerte. Bajo esta nueva luz, las pulsiones de autoconservación del yo se revelan como de naturaleza libidinosa, es decir, forman parte del eros. Esto crea un problema momentáneo. Si tanto las pulsiones sexuales como las de autoconservación son libidinosas, ¿acaso no existe otra pulsión que no sea libido? Freud se opone firmemente a esta conclusión monista, como la que propuso Jung al identificar libido con fuerza pulsional en general. Reafirma su dualismo tajante. En cambio, la teoría de la libido de Jung es monista. El hecho de que llamara libido a su única fuerza pulsional tuvo que sembrar confusión, pero no debe influirnos más, página 52. Para demostrar la existencia de pulsiones no libidinosas en el yo, es decir, las pulsiones de muerte, Freud busca un ejemplo clínico y lo encuentra en el sadismo. Se pregunta cómo una tendencia claramente agresiva y destructiva puede derivarse del eros, que es conservador y unitivo. Su respuesta es audaz. El sadismo es en realidad una pulsión de muerte que, originalmente dirigida hacia el interior del organismo, ha sido apartada del yo por el esfuerzo y la influencia de la libido narcisista, de modo que sale a la luz solo en el objeto, página 52. Una vez en el exterior, esta pulsión de muerte entra al servicio de la función sexual, fusionándose con ella. Este mecanismo de desplazamiento de la pulsión de muerte desde el yo hacia el objeto es el mismo que ya había postulado para explicar el masoquismo, solo que a la inversa. Así, la pulsión sádica se convierte en la prueba palpable de la existencia de las pulsiones de muerte, mostrando cómo el sadismo esforzado a salir del yo ha enseñado el camino a los componentes libidinosos de la pulsión sexual, página 53. Esta concepción de la mezcla o entrelazamiento entre eros y tánatos se volverá central en la teoría freudiana posterior. En el desenlace de su obra, páginas 51 a 62, Freud se enfrenta a las consecuencias de su nueva teoría dualista. Si el carácter más general de las pulsiones es conservador y tiende a restablecer un estado anterior, entonces la compulsión de repetición y, en última instancia, las pulsiones de muerte, no son una excepción al principio de placer, sino que operan en un nivel más fundamental. Freud introduce aquí una crucial distinción entre función y tendencia. El principio de placer es una tendencia al servicio de una función más primordial del aparato psíquico, la de hacer que el aparato anímico quede exento de excitación, o la de mantener en él constante, o en el nivel mínimo posible, el monto de la excitación, página 60. Esta función participa de la aspiración, más universal de todo lo vivo a volver atrás, hasta el reposo del mundo inorgánico, página 60, un principio que Freud, siguiendo a Barbara Lowe, denomina principio de nirvana. La clave para armonizar este impulso hacia la quietud con la experiencia del placer reside en el concepto de ligazón. Freud había establecido que una de las funciones más importantes del aparato psíquico es ligar las mociones pulsionales, sustituyendo el proceso primario, de libre desplazamiento de energía, por el proceso secundario, de energía ligada o tónica. Esta ligazón no es una ruptura del principio de placer, sino su condición de posibilidad. La ligazón es un acto preparatorio que introduce y asegura el imperio del principio de placer, página 60. La descarga placentera solo puede ocurrir de manera controlada una vez que la energía ha sido ligada. El acto sexual, que produce la momentánea extinción de una excitación extremada, página 60, es el ejemplo paradigmático de esta descarga final al servicio de la reducción de tensión. Freud reconoce, no obstante, que los procesos no ligados del sistema inconsciente producen sensaciones de placer y displacer mucho más intensas. Esto lo lleva a una conclusión histórica fundamental. El afán de placer se exterioriza al comienzo de la vida anímica con mayor intensidad que más tarde, pero no tan irrestrictamente, se ve forzado a admitir frecuentes rupturas, página 61. El principio de placer, por tanto, no es el dueño absoluto del aparato psíquico desde el origen, sino que debe imponerse sobre la turbulencia de los procesos primarios, y su dominio se consolida con la madurez del yo. Finalmente, Freud explicita la relación de su nuevo esquema con las pulsiones. Las pulsiones de vida, eros, son las revoltosas, que aportan tensiones constantes, cuya tramitación final puede sentirse como placer. En cambio, las pulsiones de muerte parecen realizar su trabajo en forma inadvertida, página 61. De este modo, el principio de placer, en su función de guardián contra los estímulos y de buscador de la descarga que reduzca la tensión, parece estar directamente al servicio de las pulsiones de muerte, página 61. Con esta afirmación, Freud cierra el círculo de su argumentación. La búsqueda de placer, en su sentido económico de reducción de tensión, es la manifestación psíquica de la tendencia orgánica más profunda hacia la muerte.
El texto concluye con una notable reflexión epistemológica. Freud admite la naturaleza especulativa de su construcción y la incerteza que introduce el tomar préstamos a la ciencia biológica, la cual es un reino de posibilidades ilimitadas, página 58. Se defiende de las críticas afirmando que su labor no es dogmática, sino de investigación, y que el científico debe estar preparado para abandonar un camino que se siguió por un tiempo, si no parece llevar a nada bueno, página 62. Con humildad y una pizca de ironía, cita al poeta Ruckert para justificar la lentitud y los tropiezos del conocimiento científico. Lo que no puede tomarse volando hay que alcanzarlo cojeando. La escritura dice, cojear no es pecado, página 62. Así, Freud presenta su audaz teoría no como una verdad revelada, sino como un paso necesario, aunque cojeante, en el tortuoso camino hacia la comprensión de la vida y la muerte psíquicas.